Bendiciones a todos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, pueblo santo, llamados por gracia y por misericordia, que sean todos bendecidos en Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Y también extendemos esta bendición a las familias, a los amigos, a todos aquellos que van a tener la oportunidad de escuchar esta palabra, este mensaje. Doy gracias al Señor que nos permite meditar en su bendita palabra y que esta palabra sea de bendición, que seamos fortalecidos. Y ese es el plan y el propósito de Dios, para que la palabra siga fluyendo y el pueblo de Dios sea bendecido. No hay nada más hermoso que escuchar la palabra de Dios. Gracias al Señor que tenemos este gran honor, este gran privilegio de estar meditando en todo ese plan divino que el Señor estableció para darle salvación a los hombres. Misión Cristiana Elim, desde aquí de Australia, en la área de Sydney, damos honra y gloria al Señor que nos concede esta bendición hermosa de poder perseverar, de estar juntos, unidos en un solo espíritu, en una sola fe y llegar hasta la meta final, el cual es el propósito de Dios. Así es que mil gracias a Dios, ¿no? Y que esta palabra que va a llegar a su corazón sea de bendición. Todo se lo debemos al Señor, a Cristo Jesús. Yo sé que usted es un pueblo bendecido. Usted es un hermano, una hermana que está colmada de ricas bendiciones, y todo eso es por la gracia y la bendición que el Señor nos ha dado. Si usted, hermano, hermana, si usted hasta este momento está firme o estamos firmes, es porque Dios es bueno. Dios es bueno y Dios siempre ha proveído a los suyos todo lo necesario. Nada nos falta. En Cristo Jesús lo tenemos todo. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Gracias al Señor. Y por eso digo que Dios es bueno. Dios es bueno, tanto conmigo para con usted también. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, hermanitos, hermanos, pueblo del Dios, llamados para ser santos. Aleluya. Vamos a meditar en la palabra y para eso vamos a abrir nuestra Biblia. Capítulo 3. Versículos 4 y 5 de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículos 4 y 5. Es una porción muy familiar, muy conocida, y que sea de bendición para nosotros al meditar en esta porción. Muy bien, vamos a leer todos juntos. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 4 del capítulo 3 de Éxodo dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aleluya. Vamos a orar. Diga: Señor, habla mi corazón, háblame, enséñame. Eso va a ser nuestro levantar estas palabras a la presencia del Señor ante su trono, y para que Dios en su gracia, pues en su bondad, seamos bendecidos. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús quiero dar gracias por este momento que nos permites, siempre recordando que es un honor para nosotros meditar en tu palabra. Rogamos, Dios de gloria, que al meditar en esta palabra nos enseñes, habla a nuestro corazón, da el consejo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también rogamos la intervención del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Que el Espíritu Santo ministre con esta palabra para ser edificados, enseñados. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya, aleluya.
Muy bien, hermanitos y hermanas, qué precioso es meditar en la palabra del Señor y que Dios nos hable, que el Señor en esta porción que hemos leído nos enseñe muchas cosas que nosotros necesitamos. Yo creo que en lo que hemos leído el tema sería, lo llamó Dios y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Aleluya. Y él respondió, o sea, Moisés respondió, heme aquí. En otras palabras, aquí estoy para ser tu siervo. Qué hermoso, tener una conversación con el Creador. Y esto es uno de los grandes privilegios que Dios le dio a muchos hombres en el Antiguo Testamento. O sea, en el caso, ¿se acuerda usted? En el caso de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. Estos hombres tuvieron una comunión con Dios, con el Señor. Y era porque Dios siempre quiere y ha querido manifestarse, que lo conozcamos, que lo conozcan, que Él es un Dios de amor. Oiga, y que Él no quiere que los hombres, y cuando digo los hombres me refiero a la humanidad, no quiere que los hombres vayan a condenación. Y por eso que vemos cómo Dios ha trazado un plan de salvación. Ya todo está, todo lo sostiene Dios dentro de ese plan. Y cómo la forma como Él se iba a manifestar. En este caso, lo hace hoy a través de Moisés. Moisés, dice la Biblia, que estaba pastoreando las ovejas de su suegro, de Jetro. Y dice que caminó hasta que llegó al monte de Dios. Y estando en el monte de Dios vio que aquella zarza ardía, pero que no se consumía. Ahora, cuando Moisés ve esto, quiero que usted piense o pensemos que antes de la conversación que Moisés tiene o que Dios tiene con Moisés, antes ya había sido revelado, ya estaba establecido, Dios había hablado. Porque Dios llama a Abraham. Y eso es muy importante que nosotros, el pueblo de Dios, comprendamos, entendamos que cuando Dios llama, el hombre no puede como hacerse el que no lo va a hacer. No puede, porque Él es el soberano. Y fíjense bien que si el Señor puso un señalamiento, o sea, si fue señalado Moisés, aunque Moisés se hubiera sentido incapaz, que lo sintió, lo expresó, porque cuando el Señor le dice que va a traer la liberación al pueblo de Israel en Egipto, Él ve al faraón con su autoridad, su dominio, su ejército, todas esas cosas. Entonces Él se siente incapaz, no se siente que tiene la fuerza para poder vencer al faraón y sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud. Pero quiero que veamos esto, que cuando Dios señala a alguien, ese alguien
no puede como alejarse del llamamiento que Dios le da. No puede. En el caso podemos darle algunos ejemplos. Por ejemplo, a Abraham. Abraham Dios lo llama. Abraham no crea que dijo Abraham, bueno, me voy a ir a la tierra de Canaán y allá pues yo con mi esposa Sara vamos a tener un hijo y de ese hijo va a salir las tribus de Israel y allí va a ir la bendición para todas las naciones. No, Dios lo llamó, Dios lo señaló y cuando Dios pone el sentir, su voluntad en el corazón de un hombre, ese hombre no puede quedarse donde está, porque es movido por el poder de Dios, por la autoridad y la soberanía de Dios. No puede quedarse en esa situación, tiene que avanzar, tiene que hacer la voluntad de Dios y aunque le cueste, aunque sea difícil, pero Dios es el que mueve todas las cosas para que se lleve el cumplimiento, el propósito del llamamiento que Dios da a los hombres. Porque esa es la buena voluntad de Dios. ¿Se acuerda usted de Jonás? Jonás pensó que iba a escapar del llamamiento que Dios le estaba dando para que fuera a predicar a Nínive. Jonás pensó que al alejarse e irse al sentido contrario del llamamiento, Dios lo iba a dejar. Bueno, pues no quiso, pues me voy a buscar a otro. No, ya Dios había señalado a Jonás. Lo había señalado. Y para que Jonás hiciera la voluntad del Dios de gloria, él pasó unas situaciones difíciles. Pero al final, se realizó la voluntad de Dios. Es que, oiga, Él es el soberano. Él es el Dios de gloria. Él hace las cosas como a Él le placen. Y nadie puede, como decirle, no, yo no. Si Él dice algo, si Él lo manda, si Él ordena, si Él da un mandamiento, ¿quién puede? ¿Quién puede rechazar un mandamiento o el mandato de Dios? Y estoy hablando no de los mandamientos que Israel no aceptó o fue rebelde, no. Yo estoy hablando de los llamamientos, del señalamiento que Dios hace y que hizo sobre aquellos siervos y que no podían quedarse. No podían decir no. Entonces, aquí vemos que Moisés llega al monte de Dios. Y él ve que la zarza, mire cómo Dios se manifiesta, cómo Dios hace que Moisés ponga la mirada en aquella zarza. Quizás posiblemente ya un hombre acostumbrado, 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, quizás no era la primera vez que veía algún arbusto quemarse, y en este caso era una zarza. Entonces la vio arder como otras zarzas, como otros arbustos. A la media hora o al tiempo, la zarza se consumía y el fuego se terminaba. Pero aquí no. Él le trajo como curiosidad y dijo, voy a ver qué es. ¿Por qué? Porque la zarza ardía y no se consumía. Entonces ahora él viene y va a ver qué es. Entonces, hermanos, hermanas, llegando ahí cerca donde está la zarza ardiendo, ahí estaba Dios. Ahí estaba el Señor.
el Dios de Israel, el Dios que antes, cientos de años antes, había dicho que Israel iba a estar por 400 años en esclavitud, pero que Dios lo iba a liberar. Ahora, la promesa que Dios había dicho a Abraham, que Israel iba a estar en esclavitud, ahora se llega el momento que el cumplimiento de que Dios ahora lo va a traer la liberación. Ahora, mire, usted puede preguntarse una cosa, y yo me lo pregunto también: ¿por qué Dios no llamó, por qué no trajo un ángel? Un ángel, sí, un ángel. Y que fuera el ángel allá, y de un solo, un ángel, esos ángeles poderosos, a Gabriel, por ejemplo, lo hubiera traído, hermano, en una cuestión de segundos. Israel sale y todo aquel ejército del faraón queda hecho cenizas, como Sodoma y Gomorra. Sí, de ver los ángeles, cayó fuego y azufre. Entonces, pero uno piensa eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Que Dios, en su misericordia, en su amor sobre su pueblo Israel, quería demostrarle a ellos que Él es el Señor, el poderoso. Y a pesar de que es el poderoso, Él tiene amor sobre ellos y ahora les va a dar la liberación. O sea que cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir, hermano, hermana. Lo va a cumplir. O sea, Dios promete que iba, y además le dice a Abraham que cuando salgan van a salir con riquezas. Y eso fue, hermano, exactamente. Israel salió con plata, con oro, con ovejas, con ganado, salieron ricos al desierto, fueron libertados por el poder de Dios. Pero lo que quiero, hermano, enfatizar es algo: que Moisés llega al lugar donde la zarza está ardiendo y no se consumía, y de repente se oye la voz de Dios y le dice: Moisés, Moisés. Oiga, ¿qué reacción ha de haber tenido Moisés que del fuego de esa zarza que ardía sale el nombre, se oye la voz de Dios? Y que la voz de Dios le está dando su nombre a él: Moisés, Moisés. Entonces Moisés dice: heme aquí. Y entró Moisés, y esto es lo que quiere que nosotros aprendamos. Le dice el Señor: no te acerques. Oiga, es que cuando el Señor le dice a Moisés: no te acerques, usted sabe que Dios siempre quiere estar con nosotros, cerca de nosotros, y lo está en Cristo Jesús. Sí. Y además está tan cerca, el Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, Cristo Jesús, que está dentro de nosotros. Templo y morada somos nosotros del Espíritu Santo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo por gracia y por misericordia. O sea, que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, está en nosotros. Y ahora Dios le dice a Moisés: no te acerques. Oiga, porque si Moisés se acerca, pues podría haber sido consumido por la majestad, la santidad, el poder de Dios. Le dice el Señor: quítate el calzado. Oiga bien, quítate el calzado, porque en la tierra que estás, santa es. Vea esto. Moisés está en la presencia de Dios. Fíjese, Moisés está en la presencia de Dios y está dentro de un marco, de una área de santidad.
Ahora, Dios el que está abierto, el que ha abierto la oportunidad para que Moisés tenga una conversación con él, porque están ya conversando. El soberano, el poderoso, el infinito, está hablando con un ser finito, con un ser con limitaciones, con imperfecciones. Ahora, Dios le dice a Moisés, quítate el calzado. Ahora, y se lo explica. Porque le dice, en la tierra que estás, santa es. Ahora, ¿qué significaría eso? Que él estaba en la presencia de Dios, Moisés, pero no tenía contacto con lo que Dios había santificado. Ya, él estaba hablando con el Dios de Israel. Su alma, su ser tenía una comunión, pero su cuerpo debía tener un contacto con la tierra santificada. Por eso que le dice el Señor, quítate el calzado, porque la tierra que está santa es. Entonces, oiga, ahí Moisés se quita el calzado y hace contacto directo con la santidad, lo que Dios ha santificado. Ahora sí, hay una comunión perfecta, completa entre Dios y Moisés. ¿Por qué, hermano? Porque la comisión que Moisés iba a tener de darle la liberación al pueblo de Israel, había que tener una plena comunión con el Dios de gloria, con el soberano y el poderoso. Fíjese, porque si, o sea que si Moisés no se quita el calzado, aunque estaba en la presencia, pero no tenía una comunión completa, perfecta con el Dios de Israel, con el Dios que le estaba hablando. Ahora, en esa comprensión, cuando ya Moisés se ha quitado el calzado, allá comienza una vez más a revelarse nuestro Dios a Moisés. Yo soy el Dios de tus padres. Claro, ahora lo que Moisés llevaba en su corazón, que era un hebreo, y él tenía el conocimiento que el Dios que hoy le está hablando es el Dios que llamó a Abraham. Es el Dios que bendijo a Isaac. Es el Dios que bendijo a Jacob. Es el Dios que es el Dios en el cual por misericordia, por gracia y bondad y autoridad divina de Dios, surgió el pueblo de Israel, un pueblo que estaba en esclavitud. Entonces Moisés tiene hoy la clara visión que está el Dios de gloria, que es el dueño y el Señor del pueblo de Israel. Moisés, seguro que Moisés ha de haber tenido conocimiento del Dios de Israel, porque él era un hebreo. 40 años allá en el palacio, 40 años allá en el desierto. Yo creo que Moisés allá en el desierto, 40 años, cuando salía a pastorear las ovejas de su suegro, yo creo, hermano, que Moisés ha de haber meditado a su pueblo, cómo estará, sus hermanos, cómo estarán. Porque ya había un señalamiento. Y se acuerda usted que Moisés no quería ir, está poniendo sus argumentos ante Dios, pero ¿y qué es de más? Es hermano, es que cuando Dios llama y llama. Y yo quiero que usted piense esto. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, que tenemos un Cristo, un Dios, un Salvador, que también nos ha libertado. Usted es libre, yo soy libre del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya el tipo del faraón como Satanás, ya no estamos bajo la esclavitud de Satanás.
Ahora, vean la bendición que nosotros tenemos. Israel, Dios levanta un hombre llamado Moisés, y Moisés va con la autoridad, con la soberanía de Dios, con el amparo de Dios, y hace Dios mismo, hace tantos milagros para que Israel conociera lo que el Dios que lo estaba llamando es el Dios de ellos, el poderoso. Y también el faraón conociera que estaba ante un Dios que tiene todo dominio sobre todas las cosas. Hermanos, es una bendición poder ver a usted a Moisés obrando. Moisés con su vara. Es para, hermanos, para llegar, oiga bien, pues, para llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. Hay que estar en plena comunión con Dios, con el Señor. Sí, porque eso era el llamamiento de Dios sobre Moisés. Por eso es que le digo, quítate el calzado, porque en la tierra que estás santa es. O sea, lo que Dios quería, que Moisés tuviera todo su ser va en contacto con la santidad de él. Que experimentara, que no hubiera nada, algo que estuviera como estorbando la comunión con él. Por eso le dice Dios a Moisés, quítate el calzado, porque la tierra que está santa es. Entonces, al tener contacto con eso que es santo, oiga, yo no sé qué ha de haber sentido Moisés. Yo no sé qué ha de haber sentido Moisés al tener sus pies sobre aquella cosa, que la tierra que era santa, que es santa, el monte de Dios, porque se dice, y llegó al monte de Dios. ¿Usted cree, hermanito, hermana, que si Moisés llegó al monte de Dios, ahí fue por casualidad? No. No. Los planes y propósitos de Dios siempre van llevando hasta que el propósito de Dios se cumple con los que Dios ha llamado. Ahora, hermano, hermana, así como Moisés fue llamado por Dios, así nosotros tenemos un llamamiento. Aleluya, usted tiene un llamamiento, yo tengo un llamamiento. Y solamente quiero que experimentemos o que veamos el llamamiento que hizo el Señor con sus apóstoles. El llamamiento, el señalamiento que tiene usted y yo del señalamiento de Dios para salvación de nuestra vida. Y no solamente eso, sino el llamamiento de ser un instrumento en las manos de Dios. Claro, ahora sí. Ahora vemos, mire la gran diferencia que hay. Israel tenía un hombre que Dios lo había llamado con el amparo divino. La presencia de Dios estaba con ellos, con Israel, día y noche. Hoy con nosotros, está con nosotros Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, día y noche. Nos guarda a nosotros con su Santo Espíritu, nos da fuerza, nos da fortaleza. El llamamiento que tenemos es el llamamiento eterno. Fuimos llamados en su misericordia, en su gracia y en su bondad. El momento que usted fue llamado, no pudo resistir la palabra y lo rendimos a los pies de Cristo. Rendidos ante Dios, conocimos la gracia, la bondad, la misericordia sobre nuestra vida. Pero hubo un toque de lo alto, hubo el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, dándonos a entender que el Dios de gloria, el soberano y el poderoso, tenía algo especial para mi vida y para su vida, y es la salvación en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Israel tiene a Moisés como el líder. Oiga bien, Israel tiene a Moisés como su líder en esa época.
Ahora, hoy nosotros tenemos al soberano, al Dios de gloria, que es el Rey de reyes y Señor de señores, el dador de vida eterna, el santo, el poderoso, el Dios que dio su vida en la cruz por amor a nosotros. Un amor eterno, un amor divino. El llamamiento que Dios nos dio a nosotros es para que, así como Israel fue libertado de la esclavitud, llegara a entrar y a poseer la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Para nosotros, para usted y para mí, Jesucristo es mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Jesucristo vino, entró a mi vida, entró a su vida, lo libertó, le dio vida, le dio el poder, le dio la autoridad para que podamos perseverar y llegar a la meta final. Y esto no es de nosotros, es de Él, para que nadie se gloríe. Mire qué hermoso, qué hermoso, que Dios es bueno. El soberano, el poderoso, el Cristo de la gloria, pagó un precio. Recuerde usted y yo que estábamos muertos en delitos y pecados, camino a condenación, pero por gracia y misericordia, un día el Señor se puso enfrente de nosotros y nos hizo el llamamiento. Tocó nuestra vida, redarguyó nuestro ser, perdonó nuestros pecados, nos transformó y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tenemos, hermanos, el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos ayuda, que nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da entendimiento. Y el plan de Dios es que usted y yo vamos a entrar a la Canaán espiritual. Oiga bien lo que dice. El plan de Dios es que usted y yo vamos a entrar a la Canaán espiritual, donde estaremos con Él por toda la eternidad. Y esto no es de nosotros, es donde Dios, es la gracia de Dios, porque Él es el soberano. A Él le plació darme vida, darle vida a usted, perdonar nuestros pecados. Ahora estamos en sus manos poderosas. Él nos guarda de todo mal, de todo peligro. Él está con nosotros, nos da fuerza, nos da fortaleza. Pero eso sí, oiga, así como Moisés tenía que quitarse el calzado, así también nosotros. Ya no es el calzado, ya no es el calzado. Digo Pablo, cuando escribe a los Gálatas, haced morir las obras de la carne. Oiga bien, Pablo dijo, haced morir las obras de la carne. ¿Quién va a hacer morir las obras de la carne? ¿Es usted? ¿Soy yo? Porque mire, vea bien esto. Cuando Dios saca a Israel, lo sacó de la esclavitud. Pero ellos, todavía en su corazón, estaba allá en Egipto. Cuando los problemas estaban en el desierto, ellos decían, ¿y no era mejor estar en Egipto? Pareciera ser como que no había una completa liberación. Como que querían regresar a comer la sopa, a tomar la sopa de pescado. Ellos le decían a Moisés, y no allá habían muchas tumbas para que nos enterraran. Y no esto es lo que te decíamos, que a morir vamos al desierto. Son liberados, pero todavía llevan algo dentro de su ser. ¿Para qué? Porque Dios no lo arrancó de todo. No, para que ellos aprendieran en obediencia,
para que ellos fueran obedientes, porque al Señor, hermano, al Señor lo que le place es la obediencia, que seamos obedientes. Entonces, hermano, ahora, claro, pues, oiga bien, si Dios provee todo para que usted y yo seamos obedientes. Sí, Él provee todo para que seamos obedientes, provee la palabra. En la palabra aquí está el consejo. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Además de eso, su presencia, su guianza, nos da fuerza, nos da fortaleza. Y es más, nos da de su Santo Espíritu, está entre nosotros. Poder del Espíritu Santo está en nuestra vida. Tenemos, hermanos, estamos habilitados para deshacer toda obra mala que esté en nosotros. Tenemos que vencerlos. Tenemos que vencer lo que a Dios no le agrada, y usted sabe eso. Nosotros sabemos eso por medio de la palabra. Queremos tener comunión con Dios, con el Señor. Bendito sea Jesús, bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Una comunión plena, una comunión con el Señor. Pero para tener comunión con Dios, usted ya sabe, hay que hacer morir las obras de la carne. Y usted ya sabe las obras de la carne, que van en contra de la buena voluntad de Dios. Oiga, qué hermoso es caminar con Dios. Qué precioso es pensar en las mansiones que Dios ha preparado para nosotros. Sí, para eso el Señor vino. Para eso Dios murió en la cruz. Para que usted y yo vayamos a tener una vida eterna por toda la eternidad en esas mansiones que el Señor ha preparado para nuestra vida. Dios es bueno, Dios es rico en misericordia. Moisés iba adelante dirigiendo el pueblo de Israel. Ahora, que en nosotros. Es que, hermano, que este vino nuevo, este pacto nuevo es mejor que el pacto de antes. Ahora es el soberano, ahora es Cristo Jesús, el Hijo del Dios eterno, el que llevó la cruz, el que murió en la cruz, por amor a mí, por amor a usted, por amor se entregó. Entonces, ahora, hermano, ¿quién está con nosotros? Ese Cristo Jesús, el Hijo del Dios eterno, el soberano, el creador de los cielos y la tierra. Vea qué bendición tan grande. Por eso le damos honra y gloria al Señor. Ahora, hermano, para tener comunión con Jesús, ya sabe, en santidad, porque Él es santo, 3 veces santo. Y dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Así que ya ves de ese cuento que muchos dicen, no, y que Dios es misericordioso, y yo puedo hacer esto, y yo puedo hacer aquello, y al fin y al cabo la misericordia está sobre mí. Lea la rebelión de Coré. Se los tragó la tierra, vivos, se fueron al Seol. Pero los hijos de Dios, oiga bien, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Si algo hacemos que es desagradable a Dios, nos duele nuestro corazón, lo sentimos mal. Y vamos y venimos a los pies de Cristo, Señor, perdóname. Y ya no lo volvemos a hacer. Porque es un arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Así como a Moisés, quítate el calzado, porque la tierra donde estás, tierra santa, es una plena comunión que Dios quería, una plena comunión con su siervo. Así quiere Jesús de nosotros. Pueblo de Dios, busquemos la santidad, apartémonos de este mundo perverso, porque ya falta poco para que el Cristo de la gloria venga, suene la trompeta y vamos a ser levantados en un abrir y cerrar de ojos y a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Y todo eso es por Él, de Él lo estableció. Nosotros solamente lo que vamos a hacer es
obediencia. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gracias al Señor, gracias a Cristo Jesús. Amado hermano, amado hermano, amigos, familias, esta palabra fue pensando en usted. Sí, pensando en usted. El Dios de gloria, cuando envió a su Hijo a este mundo, pensó en nosotros, pensó en usted y pensó en mí. Por eso vino Jesús, por eso murió en la cruz. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El que está en mí, nadie me lo quitará, nadie me lo arrebatará. Fírmese en el Señor y que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, reine siempre sobre nuestra vida. Amado hermano, sigamos firmes. Y usted, amigo, si no tiene Jesús en su corazón, es tiempo que abra su corazón, pida perdón al Señor. Dios, que es bueno, en rico y en misericordia, le dará la salvación y tendrá comunión con Él por toda la eternidad. Bendiciones a todos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Amén.